Esta es la introducción a nuestra sección sobre el backend. Anteriormente ya habíamos hecho videos sobre el modelado de base de datos y habíamos estado probando la aplicación como si nosotros fuéramos el usuario explicando cada característica de esta. Entonces en este video vamos a entender la estructura de cómo está estructurado cada uno de estos archivos en nuestro backend, cómo se conectan entre sí, cómo se monta el servidor, cómo se controlan estas rutas, los servicios de estos controladores, cómo se autentican estas rutas, cómo se verifica el token para confirmar que un usuario, bueno, se ha logueado y queremos verificarlo con los JSON Web Token, al igual que con el servidor que montamos de Socket. Vamos a también tener autenticaciones de este JSON Web Token que se pasa como un middleware tanto en la ruta, en las rutas de las peticiones HTTP, que sería del protocolo HTTP, como en el protocolo WebSocket, que también se debe pasar este middleware para comprobar que el usuario, bueno, tenga el token correspondiente para así poder autorizarle a hacer ciertas acciones. Entonces, bueno, después de este video ya simplemente pasaremos a la parte del frontend y con eso daremos por finalizado esta pequeña serie de videos donde te explico cómo crear una red social a través de un repositorio que te lo dejo aquí abajo por si quieres mirarlo. Te recomiendo que te lo descargues, que hagas las instalaciones y bueno, lo revises por ti mismo y así puedas como darle un análisis tú más profundo para que tú puedas entender mejor esta lógica, ya que creo que sería lo mejor. Así que continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es entender la estructura de, bueno, de este backend. Tenemos controladores que nos van a servir para dar esa lógica a cada ruta a la que vamos a hacer peticiones, ya sean get, post, put, delete. Tenemos el tema de autenticación, que es para JSON Web Token. Luego los modelos, que es lo que se va a cargar en la base de datos, con algunas condicionales, dependiendo de, creo que aquí se hace el tema de filtrado de malas palabras. Luego tenemos las rutas, donde se maneja cada ruta. Luego el útil para filtrar, paginar. Y aquí tenemos toda la lógica del socket server y el archivo principal, que sería este server.js de acá. Primero, ¿qué dependencias tenemos en este proyecto? Bueno, tenemos bad word, que nos sirve para filtrar malas palabras. Tenemos el tema de ByteScript, que es para encriptar contraseñas. Core, para poder hacer peticiones desde otros lugares. Luego el tema de totem, para poder cargar las variables de entorno y utilizarlas. Luego el express, que es para poder crear ese servidor. Para poder crear el servidor. Y bueno, para poder crear servidores en general. Luego express validator, para validar esas rutas. JSON Web Token, que lo que sirve es para hacer autenticaciones y autorizaciones, ya sea de login usuario y poder autorizar a ese usuario a hacer ciertas acciones a través de un middleware. Luego MongoC, que es para poder permitir, para poder hacer peticiones a la base de datos, para manejar modelos, esquemas. Tenemos Nodemon, que es para poder controlar el servidor. Controlamos los cambios en el servidor constantemente. Y esto bueno, es una dependencia que no es una dependencia como tal, sino que está fuera de esto y cuando cargamos la aplicación en algún servidor de producción ya no es necesario usarlo. Y Socket.io para el tema del envío bidireccional, porque existe el protocolo que genera el protocolo HTTP para hacer una solicitud, recibir una respuesta. Y el servidor, bueno, WebSocket, que es bidireccional, que así como puede enviar, recibe información. Y así sucesivamente entre ambos. Y luego el tema de validaciones, Validator, que es para validar que una cosa sea un email, bueno, una cosa no, un dato que pasemos a través del, ya sea el body, que sea el dato que se espera, pues, que si es un email, que si es una contraseña, que si tiene tantos caracteres, etcétera. Es para hacer validaciones más que todo. Ahora vamos a explicar cómo se monta este servidor con Express. Primero tenemos la importación de Express. Tenemos importación de MongoC, Doten, Cors, Path, OutSocket, Socket Server.
luego tenemos, estas son funciones, luego tenemos el tema de los posts, user. Bueno, vamos a explicar una parte de esto antes de intentar explicar todo. Vamos a dividirlo en las rutas normales con el protocolo HTTP y luego al final explicamos el tema de WebSocket. Entonces aquí tenemos la instancia de Express. Aquí se crea el servidor con Express. Se llama pues HTTP. Se crea la instancia con... Se monta la instancia de Express aquí en este servidor. Y luego ponemos a escucharlo aquí abajo. Podemos escucharlo en el puerto 4000, que es como está cargado en las variables de entorno. Y al final cuando esté escuchando, bueno, nos dará un listening. Y igual conectamos ya la base de datos con MongoC Connect. Pasamos la variable de entorno de la URL de Mongo. Al final, bueno, MongoDB Connect. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues estos de acá son dos middleware. Uno para que Express pueda manejar datos JSON y otro para que Express pueda aceptar peticiones desde otros lugares, que es el tema de CORS. En Socket.io también lo manejamos, pero ya lo explicaremos más adelante. Ahora iremos al tema de las rutas. Estas rutas no las voy a explicar ya que el tema de follow no se maneja en la base de datos. Tenemos las rutas para registrarse, rutas para login, rutas para obtener usuarios random, para obtener usuarios y para actualizar un usuario, que se le pasa el middleware verify token, que lo que hace es validar que un usuario pues traiga ese token. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de explicar todas estas rutas, es explicar este middleware que está de por medio. Vale, entonces aquí tenemos dos funciones, una para verificar el token y otra para pasarle un token opcional. Son dos middleware que se pasan a través de la ruta de por medio. Entonces cuando se hace una solicitud a una ruta, al estar este middleware presente, pues antes de llegar a la solicitud final va a pasar por el medio de esta solicitud, pues va a hacer las verificaciones necesarias y al confirmar que todo está ok, pasa a la siguiente parte con next y permite que se haga esa petición a la ruta que está protegida. Entonces aquí en verify token recibimos estos parámetros, que es rec, que es el request, con lo que obtenemos el header. A través del header, pues desde nuestro frontend o desde donde hagamos la petición, se le pasa este token. Por lo menos vamos a hacer una prueba con Postman para que se vea un poco más visual. Aquí en Postman, aquí lo abro ya, voy a ir a login, voy a tratar de cargar ya los datos de un usuario que esté logueado. Aquí me da el token y ese token se lo voy a pasar a user, a esta ruta de acá que se llama update user, que nos solicita el token para poder hacer esa solicitud. Vamos a user, aquí solicita dos, tanto el user ID como la biografía. O sea, se puede solamente actualizar la biografía de ese user, y para poder actualizarla nos pide ese token. Entonces vamos a update user. Aquí en el header nos va a pedir eso de ahí, que sería el accept token, que se le pasa a través del header. Copio esto de acá y aquí me voy a copiar lo que es el token de mi usuario que está, bueno, actualizando su biografía. En el body, como un JSON, se le va a pasar, si voy a user control update, me pide user ID y biography. Se le va a pasar estos dos datos, que 1 y 2. Primero el ID del usuario que está haciendo este cambio y luego la biografía que va a colocar. Aquí al obtener el dato por lo menos de code 312, que es este usuario, vemos que no tiene biografía. Entonces nosotros actualizar esa biografía, por lo menos le colocamos soy muy pro. Vale, no le vamos a pasar
este user ID. Aquí lo que va a hacer es va a hacer una petición a través de una función de MongoDB que solicita el usuario a través de esta ID. Como no se lo vamos a pasar, si el usuario pues no viene, no existe, me va a dar esto de acá. Aquí lo mandamos a través de la ruta user. Aquí mandamos el ID del usuario que me lo pide por acá. Voy a copiarme esta ID porque me lo piden como si fuera un parámetro a través de la ruta. Lo envío acá. Me da un error porque me falta colocarlo también acá. Vale, hay algo mal. Hay algo que está fallando. Error 404 API user. Vale, que el método que me pide es el pass y yo estoy enviando el post. Cuando envío sucede true. Entonces si tengo de nuevo el usuario, ya me da aquí que la biografía se ha cambiado. Ahora que entendemos que este middleware que se pasa de por medio de una solicitud antes de enviarlo, pues si no se lo pasara, supongamos que no se lo paso, aquí en the user voy al header, aquí la cancelo, aquí me dice que debe traerlo como está aquí en verify token, pues es necesario. Si lo quito, no lo va a solicitar, pero como lo pide, es necesario. Entonces aquí lo que va a hacer es a través de verify, de este verify, va a comprobar que este token que le estamos pasando lo va a descomprimir y nos va a sacar estos dos datos, el user ID y isAdmin. Y bueno, nos va a mandar los datos del rec.body si se pasan, que sería esto de acá. Nos devuelve este objeto y luego cuando se haga la solicitud a través del servicio ya solicitaremos estos datos. Entonces al comprobar que esto de acá es correcto, pues ya devuelve esto de acá. Si enviamos sin esos datos, no lo pide. Y esta funciona similar, solo que simplemente va a pedir el header y si no viene, pues igual te devuelve te manda a la solicitud. Y en caso de que viene, pues lo va a decodificar y lo va a mandar como decodificado igual. Ahora si voy a mis rutas, ya he comprobado cómo funciona el verify token. Tengo otra ruta como registro que le puedo hacer peticiones. Esta ruta de registro, bueno, tenemos dos funciones. Una que es para enviar nuestros datos con el token y esto de acá directamente en un objeto para así cuando lo consumamos en el frontend ya obtener estos datos con nuestro token, con el nombre, con el user ID y el isAdmin, y así poder guardar luego todos estos datos en el local storage para poder hacer las comprobaciones en las rutas y proteger tanto ruta como funciones. Ahora para construir el token, bueno, usamos el user ID y user isAdmin. Aquí lo que hace es pedir estos datos desde el body, que sería este body de acá. Le voy a poner un 22, aquí le pongo un 2 y lo puedo enviar y se registra y me da de nuevo el token porque lo ha creado desde acá. Entonces lo que hace es, pues si no vienen estos datos, me devuelve todos los inputs son requeridos. Después, si vienen, primero me normaliza el email poniéndolo todo en minúscula. Luego me hashea la contraseña encriptándola. Luego comprueba de que el email o el nombre no sean iguales a uno que ya esté en la base de datos. Y si, en caso de que sí exista un usuario con ese email, pues lo va a buscar acá. En caso de que sí exista, me va a dar un error. Y ya luego que ha hecho esas comprobaciones, ahí es cuando me crea este nuevo usuario con ya la contraseña hasheada, que es encriptada, con Byscript y el email pues normalizado. Y luego de que ha hecho esto, ya que tenemos el usuario creado, nos va a crear el token aparte. Aquí crea el token, le pasamos el usuario más el process env.tokenKey, que es la clave secreta del token,
para así luego en nuestro middleware pues descomprimir esto y comprobar que el token que se le pasa por acá sea igual al que se está verificando por el middleware. Y luego aquí lo que devolvemos es getUserID, que pues nos devuelve un objeto con el token y con los datos del usuario. Y el token pues funciona similar. Recibe simplemente el email, la contraseña, comprueba que exista, normaliza el email, busca un email. Si ese email pues no existe, al contrario de acá que si sí existe te va a rechazar, pues aquí si no existe te lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque bueno, no es correcto. Si no existe, te lo va a rechazar porque no existe en la base de datos y no puede hacer nada. Luego aquí lo que hace es comprobar la contraseña que nosotros pasamos. Aquí la encripta y lo comprueba con la contraseña que ya tenemos encriptada pasada en nuestra base de datos. Y vuelve a construir el token y nos devuelve de nuevo el objeto JSON con el token y el user. Para el momento de nosotros usarlo en el frontend, pues guardarlo en el local storage y hacer todo lo que necesitamos. Aquí luego, en caso de un error, pues devuelve un console log error y un status 400 con el error en objeto JSON. Luego follow, study user. Y esto sería todo del tema de tanto ruta user como los controladores. Ahora en la siguiente parte vamos a explicar cómo funcionan estas rutas POS. En las rutas POS, bueno, tenemos varias rutas. Tenemos rutas para obtener POS, rutas para crear POS, rutas para actualizar el POS, rutas para eliminarlo, para darle like, para quitar el like, para obtener los usuarios que le han dado like a ese POS y para obtener pues el ID user POS. Esto no sé, ya veré esto. Obtener user likes, obtener los likes de un usuario. Entonces aquí pues envía varias verificaciones del token. Unas son opcionales y otras pues sí requiere que estén verificados. Entonces primero si entramos a create pod, aquí vamos a encontrar que para crear un post pues nos pide el título, el content y el ID del usuario que crea ese post. Luego va a comprobar que ese título y el contenido vengan. Si no vienen, pues esto. Luego va a comprobar con call down, que es una función que lo que hace es crear pues una especie de temporizador, y va a comprobar que este user ID venga. En caso de que tenga este user ID de nuevo, tú estás posteando demasiado frecuente. Aquí lo que hace es agregar el user ID a ese temporizador y luego lo elimina cuando pasan 60 segundos. Y luego de que ha hecho eso, pues va a crear el post con el póster que es el ID del usuario para hacer referencia a ese usuario que creó la publicación y lo envía a objeto JSON. Y en caso de haber un error, pues nos envía el error 400 con el JSON. Si hacemos aquí el create post, vamos a colocar aquí esto. Aquí ya me lo ha creado porque le he mandado este ID que cuando me he logueado pues me lo ha devuelto aquí con el token. Como esto para crear un post pues ya lo he verificado, ya yo aquí en create post le he pasado ese token anteriormente haciendo algunas pruebas, le había pasado el token. Si voy aquí al login e intento de nuevo crear el post sin el token, pues me va a dar error porque el token no viene. Ahora para obtener el post no me pide que el token venga. Para obtener el post pues simplemente con llamar a la ruta me va a dar todos los posts que estén. Esto es porque los posts son de libre acceso, entonces cualquiera puede acceder. Aquí lo que hace es pues bueno, pasar el ID del post. Claro, este es post con S, o sea va a recibir varios, pero si queremos simplemente obtener uno, tenemos que pasarle el ID del post y solamente me va a dar este.
con el póster, que es el usuario al que se le hace referencia, más esto de acá, que es los datos del post que se está pidiendo. Y aquí lo que hace es, bueno, hacer la comprobación de que el ID del post sea válido. Aquí lo pide el user ID desde el rec body o desde el parent ID. Luego lo que tenemos acá es que encontramos ese ID por el post y envía el póster, o sea, la persona que vaya sin la contraseña, porque si le enviara cualquiera la podría simplemente desencriptar y usar. Luego tenemos el user ID y setLight esto y esta función de acá, que bueno, lo que hace es enrich with user live preview, find post ID o key post mat, pues encontrar las personas que le han dado like a ese post, creo que es, y ya luego le envío por acá todo. Update post, después todas las funciones son parecidas, simplemente cambia un poco la lógica y que al final el método para usarlo es diferente, por lo menos find user ID, post ID, esto si no existe, esto lo que hace es actualizar el post, post.content es igual al content que se le pasó nuevo, user ID desde el body. Luego para eliminarlo, aquí lo que hace es post remove, obtiene el ID del post, lo guarda en esta variable, luego lo llama desde acá y lo elimina y hace algunas comprobaciones de si no existe un post, de si la persona que publicó el post no es igual al user ID que se le está pasando desde el body, de que si no es un administrador y cosas así. Y set delete, y esto prácticamente es casi lo mismo. Ahora vayamos a la parte de los mensajes. El mensaje, bueno, tenemos la parte de que se controla. En la parte de los mensajes tenemos, bueno, verificamos el token en las tres partes. Y lo que hacemos es enviar un mensaje, obtener un mensaje y obtener conversaciones. Esto es para renderizar las conversaciones que tenga un usuario, renderizarlas todas, luego mostrar todos eesos mensajes y para enviar mensajes. Y esto, bueno, pide el token de por medio que se le debe mandar como un access.token más el token. Ahí lo comprueba y si no lo viene, bueno, no te deja hacer nada. Entonces vamos a ir a get conversación, o bueno, vamos a ir a send mensaje, que lo que hace es pedir el recipient.id desde los parámetros, luego pide el content, el user ID. Esta es la persona que recibe, me imagino que con esto es la persona que envía. Luego lo que hace es buscar la conversación y si no existe la conversación, pues va a crear una nueva conversación con el user ID y el recipient ID. El recipient ID es a la persona a la que le enviamos el mensaje y el user ID pues somos nosotros. Luego tenemos el tema de crear los mensajes. Conversación, mensaje, conversación ID. Aquí como ya creo la conversación, pues agarramos conversación, creamos la referencia desde acá, creamos aquí una referencia al ID que envió la conversación y el contenido de esa conversación. Y luego lo que hacemos es el último mensaje de innote. Así cuando nosotros vayamos a filtrar cada mensaje en nuestro chat, pues ya salgan todos. Así esto se va a ir enviando y se va guardando. Se va guardando acá. Se guarda la conversación, se guarda los mensajes y ya al crear nosotros la conversación, pues ya los mensajes que se envíen se van a guardar directamente en esa conversación en la base de datos. Aquí lo tenemos.
tenemos pues esta colección de usuarios. Si vamos a la parte de conversaciones, vamos a ver que hay una conversación creada entre dos usuarios, que es lo que pasa acá. Y bueno, si sí existe la conversación, simplemente se va a saltar esta función de crear la conversación y se crea el mensaje. El mensaje, al hacer referencia a esa conversación que ya tenemos, pues ya podemos obtener, en caso de error, ya nos envía el error 400, ya podemos obtener los mensajes que se van a renderizar en esta parte de acá. Esto lo que hace es buscar el ID de la conversación, busca la conversación por su ID. En caso de que no venga, la conversación no se ha encontrado. Luego busca los mensajes y lo que hace es ordenarlo desde la fecha de creación para que se vaya mostrando de uno a uno, desde el más reciente hacia el más antiguo, o desde el más antiguo al más reciente hacia abajo. Aquí lo que hace es pedir que venga el que envió el mensaje y que lo mande sin la contraseña. Y luego devolvemos todos esos mensajes acá. Así podemos, al pedir estos datos, pues mostramos la persona que envía y mostramos esos mensajes. Luego, para obtener conversaciones, bueno, pedimos todas las conversaciones. Aquí lo que vamos a buscar es todas las conversaciones que tiene un usuario para poder mostrarlas en esta parte de acá. 1, 2, 3, todas las conversaciones que vaya teniendo un usuario y la mostramos desde acá. Aquí pide el user ID, que es la persona que queremos mostrar todas sus conversaciones. Aquí buscamos conversación, find, recipient, in, user ID, todas las conversaciones que tenga este usuario. Y aquí lo que hacemos es recibir los datos de los que reciben los usuarios que tienen esa conversación con este usuario sin la contraseña, y lo ordenamos desde los que se vayan actualizando, desde los que se vayan actualizando. O sea, si se crean varios, yo envío con el de abajo. Al yo crear un mensaje, eso se me va a actualizar a que este es más reciente. Y luego devuelve todas esas conversaciones. Y en caso de un error, bueno, pasa esto. Ahora lo que vamos a explicar un poco es del tema de comentarios. Claro, hay que aclarar que al final estos mensajes se obtienen desde el socket IO que vamos a usar. O sea, se combina la lógica tanto de esto como de las peticiones que se hacen desde el socket en nuestro frontend. En los comentarios ahora tenemos varias rutas que son verificadas y luego otras que simplemente es para obtener pues los posts por comentario, los usuarios comentarios por su ID. Y aquí lo que tenemos es para borrar un comentario, para crear un comentario o para actualizarlo. Y esto lo que funciona es de esta forma. Aquí lo que comprueba es que, bueno, se le mande el ID del comentario que se creó a través de un parámetro. Luego tenemos los datos que vamos a actualizar, ya sea el user ID para comprobar de quién es este comentario, el content, el handling. Y aquí comprobamos que el contenido que venga pues tiene que estar requerido. Luego a través de comment buscamos el comment.id, el ID de ese comentario. Si el ID, bueno, el comentario no fue encontrado, así vamos a buscar, por lo menos este de acá lo queremos eliminar, lo tiene que buscar. Comprueba del usuario, comprueba el contenido para actualizarlo y si él es administrador. Luego aquí comprobamos que el comentador es igual al user ID. Al obtenerlo acá, comment, pues ya obtenimos el comentario en caso de que no exista. Y si existe, pues hace la comprobación de que ese comentario sea igual al user ID que se le pasa del body para comprobar que la persona que está enviando esa solicitud pues sí sea el dueño del comentario. Y luego de que hace eso, pues edita el contenido. Luego edita que esté editado en true, pasa de falso a true y guarda los datos. Y devuelve el REST-JSON status 200 con, bueno, los datos del comentario. Y aquí en caso de error hace esto. Luego tenemos el tema de crear comentarios, que igual aquí lo que vamos a pedir es el post ID, que es el ID de la publicación a la que vamos a crear el comentario. Aquí pasamos los datos del content, el parent ID por si hay un comentario padre y el user ID para ver quién está comentando.
aquí se busca el post ID, que es si ese post no existe, bueno, pues no he encontrado. Y si comentamos demasiado, pues no mete de nuevo un contador que dura 30 segundos para poder volver a hacer otro comentario. Aquí creamos el comentario con el content, con el parent ID si es que lo manda, con el post ID y con el comentario ID. Luego tenemos el tema de cómo se van comentando, va aumentando el contador del post de la publicación. Cada comentario pues aumenta esto de acá. Y al final lo que hace es, bueno, busca todos los comentarios aquí, comment, busca la ruta de commenter, select que no incluya la contraseña del comentador. Comment await, aquí esto. Y luego lo que hace es pasar este comment de acá por acá. Esto la verdad es que no sé muy bien qué hace. Y así con todas estas funciones que de verdad son demasiadas. Ahora en la parte de útil, bueno, tenemos el tema de filter, que lo que hace es filtrar malas palabras. Esto lo vamos a usar desde los modelos, por lo menos en los comentarios. Tenemos esto de acá, que son como un tipo de middleware dentro de estos modelos. Por lo menos tenemos este que es para eliminar todos los comentarios de algún post. Esto elimina los comentarios hijos que tenga ese comentario. Y luego tenemos esto de acá, que es lo que usa el filtro. Y en caso de que no venga, pues va a usar el filter king discontent. Y así es que lo tacha. Por lo menos si yo coloco aquí puta, me lo tacha, porque lo está filtrando desde acá antes de que se envíe esos datos a la base de datos. Pues comprueba de que todo esto esté bien. Y ya una vez que lo ha comprobado, pues le da next. Y así se envía todo. Luego tenemos el tema de paginación, que esto lo que hace es recortar el número de páginas y va desde el 0 al número que se le pase, al número que queremos renderizar. Ya como he explicado gran parte de esto, ahora vamos a explicar cómo funciona este servidor Socket. Ahora lo que vamos a entender es cómo funciona Socket.io en nuestro backend. Para eso vamos a entender que, bueno, el usuario lo que va a querer hacer es que un usuario va a querer mandar un mensaje a otro usuario. Entonces, para eso lo que pasa primero es que el usuario desde el frontend, desde un formulario, hace un envío hacia nuestro backend. En la lógica del backend, donde se controla toda la parte del socket, lo que nosotros hacemos es identificar a ese usuario, identificamos también al usuario al que le está enviando el mensaje y emitimos ese mensaje pues de forma privada. Y eso lo hacemos pues obteniendo tanto el ID del usuario como el socket ID que se le va a asignar a ese usuario, para así crear la conexión entre estos dos usuarios. Para eso, bueno, vamos a primero crear toda la conexión con la instancia no de Express, sino directamente del módulo de HTTP, ya que Socket.io no se puede conectar al servidor que crea Express, que es igual a un servidor HTTP, pero no se puede, sino que lo hacemos directamente desde el módulo de Node HTTP y por ahí pasamos la instancia de Express y luego pasamos a Socket.io, creando así pues una conexión entre todo esto. Entonces aquí se puede ver, se puede apreciar cómo se hace. Aquí lo que ha hecho pues es crear la instancia de Express para crear ese servidor. Luego pues requerimos HTTP, creamos el servidor y le pasamos a esa instancia para instanciar todo en un solo lado. Luego de eso pues habíamos creado ya el http.listen para que escuche en el puerto que se le asigna, para así poder crear el servidor y levantarlo. Aquí voy a levantar el servidor, que no lo tengo levantado, npm nodemon, para que vaya escuchando todos los cambios. Aquí ya está escuchando todos los cambios. Y luego empezamos a hacer toda la instalación pues de Socket.io.
Aquí lo que hace es requerir socket.io, le pasa esta instancia que se ha creado acá ya del HTTP server, y luego se deben permitir los core. La conexión en el frontend, bueno, te muestro un poco de cómo se hace. Si voy acá a helper, aquí puedo ver que en socket helper, para hacer esta conexión, pues aquí le paso la URL, que sería localhost 4000, que si entro acá a esta variable, dice localhost 4000 en caso de que no esté en producción. Si está en producción, bueno, le pasa Heroku. Ahora si voy acá, igual me tiene que mandar un toque para yo validar que el usuario que, bueno, está haciendo esta conexión esté validado con los JSON Web Token. Y en caso de que el socket, bueno, esté desconectado, lo que va a hacer es mandar el evento para desconectarlo. Y ese socket, por lo menos en nuestro frontend, lo obtenemos desde el local storage, ya que anteriormente lo habíamos pasado por el registro. El registro nos devuelve ese objeto JSON que contiene pues ese token más los datos del usuario, y luego acá lo que hacemos es hacer el login, guardamos ese usuario que va a tener tanto el token como todo lo demás, y luego con isLogin pues llamamos ese local storage y desde socket lo usamos, y así es como le pasamos el token. Aquí por lo menos en el server, luego de que ya hemos pues conectado el servidor, hemos permitido los core para que se puedan hacer peticiones desde otros lugares. Ahora lo que voy a hacer es levantar lo que es la parte del frontend para poder ver el chat que ya está construido y poder empezar a ver un poco de cómo funciona más que todo. Esto de acá, ¿qué es? Pues es un middleware que se le pasa de por medio a esa petición y nos va a confirmar que lo que hace es confirmarnos que el token pues venga ahí donde se le está pidiendo. Aquí nos llama el out token, que ya se lo habíamos pasado desde el frontend, desde acá. Aquí se lo hemos pasado. Y aquí lo que va a hacer es decodificar ese token y obtener los dos datos que anteriormente habíamos codificado, que era el ID del usuario y el ID y si el usuario era administrador, el ID del usuario. Entonces con ese ID vamos a saber qué usuario es el que está pues enviando el mensaje. Aquí en caso de que sea correcto, pues va a pasar a la siguiente. Si ha conseguido un error, pues autenticación error. Y en caso de alguna otra cosa, igual crea otro error. Luego acá no, en server, ya luego que se ha confirmado que ese usuario pues es el que está haciendo esta solicitud, pasa a la siguiente parte, que es donde se manda io.on para así poder conectar ya el socket y empezar a escuchar todas esas peticiones que se van haciendo y enviar una respuesta también. Aquí en socket, bueno, se le pasa esta variable que igual va a obtener estos datos que se le pasó desde el middleware. De aquí va a sacar esos datos descodificados, y igual los datos que vengan desde el frontend de algún formulario, y lo va a escuchar acá en socket server. En socket server, ¿qué hace? Pues el user ID saca el socket.decode user ID, que es el usuario el ID del usuario que está conectado. Y ese ID de ese usuario, bueno, lo va a pushear en este array de acá, como un objeto. Si yo hago pues un console.log de users, que son los usuarios que va a ir guardando en este objeto, aquí si yo voy acá, aquí tengo este, vale, si yo inicio sección acá, code por 312 4 5 6 7 8 9, acá ya tengo este usuario y este dev312 @gmail.com. Aquí intento entrar, no me deja. Si intento entrar aquí ahora, vale, me voy a crear un nuevo usuario. Voy a ponerle Cody 222 Cody @gmail.com.
.com, le coloco una contraseña igual a la anterior, inicio sección, y aquí el usuario que está conectado es code312. Aquí voy al perfil del usuario, voy a mensaje y le envío un mensaje: hola. Aquí voy a los mensajes, Cody. Hola. Aquí se empieza a escuchar ya los mensajes. Entonces, desde acá, creo que no lo voy a guardar. Claro, no estoy en la puerta. Aquí ya me empieza a mostrar pues el usuario que está conectado. Aquí ya se han conectado dos usuarios. Primero me había aparecido este. Y tengo los dos usuarios. Y con el socket ID hacemos referencia al usuario que se le va a enviar ese mensaje. O sea, este ID se le genera para saber a qué chat debemos enviar. Claro, esto también maneja una lógica que habíamos mostrado antes en la base de datos, que era el tema de cargar los mensajes entre los usuarios a través del ID de esta conversación que se ha generado acá. También para enviar los mensajes y asociarlos a una conversación, que si vamos aquí a las rutas, rutas de mensajes, tenemos estas tres rutas. Que una es para obtener las conversaciones, que es las que se renderizan en esta parte. Luego para enviar el mensaje, que cuando se envía, bueno, se guarda en la base de datos. Y luego para obtener este mensaje de acá, que es para obtener todos estos mensajes, que aquí lo que hace es en getMessage, pues obtiene la conversación, el ID de la conversación a través del parent y la busca. Y si no existe, la conversación no fue encontrada. Y en caso de que, bueno, de que exista, aquí lo que va a hacer es esperar los mensajes, buscar los mensajes por esa conversación y va a obtener todos estos mensajes dependiendo de los dos usuarios que estén, bueno, conversando. Local host 81. Aquí voy a conversaciones y aquí ya me sale, bueno, los dos usuarios que conversan y el ID de la conversación, para luego, posteriormente, obtener todos estos mensajes a través de la conversación, ya que una conversación simplemente va asociando todos los mensajes que se van enviando entre usuarios. Si yo voy aquí a la parte de, por lo menos, componentes, las vistas, que es todas las partes estas de acá que se van renderizando. Claro, aquí hay más componentes, pero estos simplemente son componentes que se usan en estas vistas. Voy a la parte de mensajes. Aquí en mensajes, pues aquí lo que hace es cargar todas las conversaciones de un usuario. Aquí lo que hace es, como anteriormente te decía, isLogin, que lo que hace es recolectar el token y los datos del usuario. Y con esto, pues, en la conversación que me pide me pide el token para poder tener todas las conversaciones, las envía por acá. Y bueno, a través de este token en getConversación, lo que hace es obtener esto de acá. Si voy aquí, perdón, no ando diciendo mucho lo que hace, ya me quedé pegado. Vale, aquí va cargando todas las conversaciones, luego las guarda en este estado. Conservan es la persona que recibe, o sea, si él envía, pues él recibe. Luego tengo esto de acá que es para el tema de controlar si es responsive. Luego tengo esto que carga las conversaciones al momento que se recarga la página con el useEffect. Si voy a mensajes, aquí se pasa, pues bueno, se pasa tanto el set conservan como el conservan para usar los dos, tanto para actualizarlo como para utilizarlo. Al igual que con conversación, pues para utilizarlo o actualizarlo. Si voy a mensaje, claro, esto de acá, set direction, from to, claro, esto me imagino que lo que hace es que obtenemos esto de acá a través de getMessage, obtenemos la direct conversation ID y pasamos la data. Y luego obtenemos el ID del que envía y el user ID que lo debe obtener también desde el local storage y los comparamos entre los dos.
Y si son iguales, pues el ID de la persona que estamos obteniendo acá de los mensajes, si es igual a la persona que envía, lo que hace es la dirección del mensaje from. Y en caso de que no sea, se le pasa el to. Y esto lo haces para saber que la persona que envía va a estar de este lado y la que recibe va a estar de este lado. Entonces, eso es lo que haría esto: cargar las conversaciones, los mensajes con la conversación del ID, los renderiza acá. Y esto, bueno, se va haciendo dependiendo del usuario que enviemos. Por acá, mensaje. Esto de acá no. Esto es para enviar los mensajes. Esto lo que hace es al enviar el mensaje. Aquí tengo esta función de acá, que lo que se usa es el fetch para enviar, bueno, el parámetro de la persona que está recibiendo el ID, se le pasa el token y luego se le pasa el cuerpo. Esto es para enviar los mensajes y saber quién es el que recibe y los datos de ese mensaje. Y bueno, el mensaje se le asocia a toda la conversación y todo lo demás. Y esto no tiene nada que ver con Socket.io, porque esto simplemente es lógica que se usa en el frontend para llamar el tema de las rutas de mensajes, para luego guardar estas conversaciones en nuestra base de datos y mostrarla. En cambio, si yo borro esta lógica que sí que guarda el mensaje, la aplicación debería seguir funcionando, solo que ya no lo va a guardar pues en nuestra base de datos, esos mensajes que se van enviando. Igual, lo importante es que entienda que el frontend pues emite un mensaje para anteriormente recibir esos mensajes y cargarlos desde acá. Y esto lo que hace pues es cargar todos esos mensajes. Aquí se te da los mensajes nuevos que van llegando, dependiendo también la dirección, lo hace te acá. Luego eso lo que hace es tener otro componente que debería tener por acá, send mensajes. Aquí está un componente send mensaje, que lo que hace es enviar pues esos mensajes a través de la función send mensaje. Y dependiendo, y hace pues estas dos cosas, que pasarlo a Socket para poder tener esta conversación en tiempo real, o simplemente agregarlo a la base de datos para luego cuando carguemos todo esto ya lo tengamos pues guardado en una base de datos. Y aquí desde la lógica de los socket server, lo que está haciendo es pushear, como te había dicho, las dos rutas. El user ID, que es el ID del que envía, del que está conectado, y el socket ID de este mismo usuario. Y así, pues Socket.io lo que va haciendo es una lista acá de todos los usuarios que estén conectados en ese momento. Y al momento de tener que enviarle un mensaje a uno de estos usuarios, pues lo toma desde acá, haciendo una condicional acá de que si el recipiente existe, encuentra user, que user.id sea igual al recipiente user ID. El user ID lo toma desde el socket, desde los datos que se le pasaron por la autenticación, y el recipiente, que es el que recibe, lo toma desde, a ver, recipiente, lo toma desde los datos que se le envían desde el frontend. Y aquí lo que busca es que su usuario esté conectado. En caso de que no esté conectado el usuario, bueno, no le envía el mensaje, pero se guarda en la base de datos. Entonces no se va a hacer la conexión en tiempo real, sino que al yo enviarle el mensaje a un usuario desconectado, pues no necesito como que sea una conexión en tiempo real, así que nunca funciona esa conexión, porque ya se guarda en la base de datos. Y cuando este usuario entre bueno, a su panel, ya se active esto de que es la conexión socket que se hace, pues ya empieza a recibir esos mensajes. Aquí tengo la parte de disconnect, que bueno, lo que hace es crear un evento que se llama disconnect y borra ese
ese usuario, lo filtra y lo elimina de esta parte de acá, que va guardando todos los usuarios que están conectados para posteriormente usarlo y enviarle estos mensajes que recibes de acá: user ID, username y el contenido. Y aquí el recipiente socket ID, que es la persona a la que se le envía pues ese contenido y todos los datos de este usuario, pues.